Hola chicos, continuamos con los temas de microbiología y en este caso vamos a ver la parte de la triada ecológica. Entonces, la triada ecológica va a ser justamente algo que vamos a ver mucho en microbiología, en patología, en diversas materias. Entonces, es necesario que pongas mucha atención porque va a ser algo que te va a ser sumamente útil a lo largo de tu trayecto académico. Vamos a ver, entonces, ¿qué es la triada ecológica? Quiero que aquí te guíes un poquito por esta parte de triada, es decir, se refiere a tres componentes y básicamente van a ser aquellos componentes o elementos que van a interactuar entre sí para que se pueda formar una enfermedad. Entonces, son tres elementos que interactúan entre sí para que puedan formar una enfermedad. Entonces, estos tres elementos comparten un carácter ecológico, por eso hablamos de una triada ecológica. Vaya, esto permite que nosotros comprendamos procesos y elementos que constituyen las diversas enfermedades, desde algo que aparentemente no podría influir hasta algo que realmente sí lo hace, o que genera un impacto evidente o mayor. Podemos ver en este esquema que tenemos estos tres elementos. Tenemos entonces un agente causal, un medio ambiente y un huésped. Vamos a ver con agente epidemiológico, agente o bien agente causal. Aquí guíate mucho de causal, es decir, quien causa la enfermedad. Aquí tenemos sobre todo a estos microorganismos, por así decirlo, ¿no? Porque entonces son estos agentes que van a producir o que tienen las características, que tienen este potencial para producir, primero, una infección, que tienen la capacidad o características como la letalidad, la mutación, la virulencia y la patogenicidad, es decir, es muy probable que causen enfermedad. ¿Por qué? Porque realmente tienen esa característica. Aquí en agente causal tenemos bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Recuerda, agente causal, causa, es decir, quien causa la enfermedad. Tenemos también el huésped epidemiológico. Aquí el huésped, vamos a verlo. Imagina que es como una casita. Entonces, estos agentes causales necesitan un lugar para producir enfermedad. Entonces, tienen que llegar a un lugar. Y aquí hablamos del huésped epidemiológico. Aquí hablamos de un organismo susceptible para contraer una enfermedad. Básicamente es quien va a albergar a ese agente causal. Entonces, por huésped podemos hablar a lo mejor de una persona, de un ser humano, podemos hablar de una planta, podemos hablar de un animal, pero básicamente recuérdalo así. Estos agentes causales, estos bichos que quieren causar enfermedad, necesitan un lugar a donde llegar para causar esa enfermedad y todo ese súper desastre infeccioso. Entonces, aquí tenemos el agente y tenemos también el huésped, es decir, a dónde van a llegar. Ahora, no solamente es decir, aquí en el huésped, quién va a contraer esa enfermedad o esa infección, sino también qué características lo hacen susceptible a esa enfermedad. ¿Cómo qué características? Puede ser una parte genética, puede ser por nutrición, ya sea que haya una malnutrición, una nutrición inadecuada, ya sea por un déficit o ya sea por un exceso. Pueden haber alteraciones en el estado mental, un desequilibrio hormonal, una parte de herencia, entre otros. Entonces, aquí hablamos de todas esas características que hacen susceptible a una persona para contraer dicha enfermedad. Ahora, va a depender muchísimo también del tipo de agente. ¿Por qué? Hay poblaciones que son más susceptibles
a ciertas enfermedades que otras poblaciones. Digámoslo así, si habláramos a lo mejor de la varicela, sabemos entonces que guarderías, escuelas, lugares en donde haya una convivencia de niños, son lugares todavía con estos chiquitos más susceptibles. Entonces, vemos que dependiendo también del agente, puede ser también aquí la parte de la susceptibilidad. Y por último tenemos el ambiente o ambiente epidemiológico. Va a ser nuestro último y tercer elemento de la tríada ecológica. Aquí, ambiente. Recuerda, son todas esas condiciones ambientales que básicamente hacen que ese agente infeccioso, es decir, que ese bicho se sienta cómodo, que pueda crecer y que se pueda desarrollar para entonces poder producir enfermedad. Y también para que pueda llegar correctamente o no hacia ese huésped y poder infectarlo. Dentro de estos factores ambientales o dentro de este ambiente tenemos los factores bióticos y abióticos. Factores bióticos, recuerda, bio de vida y a, que entonces da una negación. Y como bio es vida, entonces tenemos factores con vida y factores sin vida. También incluye aquí en la parte del ambiente las condiciones físicas como la geografía, el clima, las condiciones biológicas como la flora y la fauna, los ecosistemas y también las condiciones sociales. Aquí tenemos algunos ejemplos de factores bióticos y de factores abióticos. Factores bióticos, ¿como cuáles? A lo mejor en donde yo vivo tengo un jardín inmenso y entonces hay un montón de plantas, a lo mejor tengo unas paredes incluso con hiedra y eso hace muchas veces que ahí alberguen arañas, roedores, etcétera. O yo vivo en un lugar muy húmedo y es muchísimo más fácil que a lo mejor crezca esta parte del moho, algún tipo de hongo, etcétera. Eso sería parte de los factores bióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos, por ejemplo, la parte de la temperatura, la luz, el aire, temperatura. Climas muy fríos o climas muy cálidos, porque si es verdad que el frío como tal no enferma, sí es muchísimo más fácil que reseque las mucosas de nuestro cuerpo. Y recordemos que las mucosas fungen como parte de protección en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando realmente no están al 100%, cuando no están en su mejor momento, no me van a proteger como deberían de protegerme. Y va a ser muchísimo más fácil que yo me enferme cuando a lo mejor esa mucosa esté irritada por a lo mejor un clima extremadamente frío. O incluso esta parte de climas cálidos que hacen que se descomponga con mayor facilidad la comida, si no está en una adecuada refrigeración, etcétera, que entonces yo acceda a ese tipo de alimentación y a lo mejor contraiga justamente una enfermedad.